Continuamos con el curso de VHDL. En esta ocasión vamos a platicar ahora cómo leer datos de archivos. Tengo un archivo con extensión .txt. Vamos a verlo en pantalla. Ese archivo tiene nada más dos renglones, son números enteros. El tema es la lectura de números enteros. Tengo el 12, el -3, el 5 y el 20. Ok, les voy a enseñar cómo leer estos números desde un archivo VHDL. ¿Para qué fin? Con el propósito es utilizarlo en las simulaciones, en las depuraciones, en el análisis de falla. Hay muchas cosas que uno hace antes de sintetizar un circuito en un esquema en un circuito integrado. Entonces, lo que vamos a hacer es leer estos números: 12, -3, 5 y 20. Son dos renglones, tres números en el primero. Y el archivo que tengo aquí se llama fread.int.g.bhdl. Este es nuestro diseño. Tenemos nuestra entidad se llama así. Vamos a utilizar el paquete text.io all y vamos a tener una señal de inicio de la lectura. Estas son variables de salida del tipo entero. La arquitectura tiene este nombre de esta entidad y empieza aquí con el proceso start. Cuando existe el cambio en start, el proceso es sensible a esta variable. Bueno, pues entonces actúa o entra a ejecutar las señales secuenciales que están ahí adentro. Lo primero que hace, bueno, de hecho, nada más mencionar que pues la salida, la entrada, perdón, start es lógica. Y en el proceso lo que tengo es en el área declarativa del proceso, tengo una variable del tipo texto que es archivo. Recuerden que hay variables constantes y señales. En este caso este se llama, es del tipo, eh, es de la clase file, pero del tipo text. Entonces se llama inArchivo. Entonces vamos a manejar entonces inArchivo como el manipulador con el que vamos a direccionar al archivo que nos interesa. Vamos a tener una variable que se llama festado y es del tipo file open status. Estas, ¿dónde están definidas? En el paquete text.io. También tenemos una variable count que va a ser del tipo entero y es donde vamos a ir depositando los números enteros que vamos a ir leyendo. Tenemos una variable temporal del tipo línea. Entonces vamos a abrir el archivo y vamos a leer línea por línea y de estas líneas vamos a leer los enteros. Es la secuencia que vamos a tener. Entonces empieza nuestro programa así de esta manera. Cuando hay recuerden que tenemos la lista de sensibilidad start. Aquí preguntamos si fue un levantamiento del pulso, si cambió de 0 a 1. Si sí, entonces ejecutamos la función file open de text.io. Le pasamos cuatro argumentos. El primero es el status. El segundo es el tipo el archivo de entrada, donde es como una especie de handle, de buffer, donde va a guardarse la información de entrada. Este es el nombre del archivo que se llama fileInt, el que les acabo de mostrar, y lo vamos a abrir en modo de lectura. Esta palabra está definida también ahí en text.io. Una vez que pasa esta instrucción que se ejecuta, bueno, lo que hacemos es ese handle, ese número o asignación que se le hace por el sistema, es utilizado en readline para leer la primera línea y guardarla en temporal, en temp. Y una vez que la guarda, allí, bueno, en temp tiene los tres números, leemos. Fíjate que el primero fue readline
Y la segunda en la línea 36 se llama read nada más. Y vamos a tener entonces read de esa línea y lo vamos a depositar en count. No sabemos si qué dato viene en realidad. Count es del tipo entero, entonces asegura o esperamos de que el dato sea del tipo entero. Y estamos seguros de ellos porque aquí sería el número 12 lo que estaría llegando. Ese dato entonces se multiplica por 2. Lo que vamos a tener entonces después de la operación es un 24 y se va a guardar en Z. De hecho, yo creo que sería conveniente hacer la corrida de este ejemplo para que veas el resultado directamente. Bueno, vamos a ver. Voy a abrir la terminal. Hacemos un make. Ok, aquí tenemos los valores. Entonces, el valor es el 24. Fíjate que tenemos aquí una activación de la señal de start. Está en 0 y en 10 nanosegundos se cambia a 1. Cuando ocurre ese cambio, Process se activa. Checamos que es un Racing Age y si lo es. Y entonces abre el archivo, lee la línea, después hace una lectura normal, read normal y se lo asigna count. Count multiplica por 2 y lo asigna a la Z. Este es el valor de la Z y es un 24. Vamos a ver ahora, así nada más, sin hacer otra cosa, volvemos a hacer otro read, count en count, o sea, la misma instrucción anterior. Entonces, se hace cuenta que nuestro apuntador cambió estaba apuntando al principio a una lectura en temporal al principio. Cuando se hizo el primer read, se tomó la lectura y el apuntador, el cursor se quedó al principio del siguiente número de count, desechó el espacio y bueno, hace la lectura, se guarda en count y ahora es el número -3, se multiplica por 5 y se guarda en Z1. Veamos el problema, este resultado aquí sería por 5, sería 3 por -5, -3 por 5 es 15, aquí lo tenemos. Bueno, el siguiente número, aquí está el -3. El siguiente número es el 5. Vamos a ver qué pasa con el 5. Hacemos ahora una lectura. Count ahora tiene el valor 5. Lo multiplicamos por 3 y lo guardamos en Z2. 5 por 3, 15 nos va a dar. Entonces, vemos aquí el... A ver, no nos dio... Z2 sería 25. A ver qué pasó aquí. La segunda línea, estamos con la segunda línea. El count tiene el valor 5, se multiplica por 5. Ah, ok, perdón. Sería es el de 25. Estamos aquí. Se multiplica por 5, me queda 25. Y el último sería ya se terminaron los tres valores. Se vuelve a leer otra línea. Esta línea readLine temporal. Recuerda que readLine es para guardarlo en temp. Temp es del tipo línea. Vamos a verlo otra vez. Temp es una variable del tipo línea. Count es del entero. File open status, recuerda. El file open aquí está. En el mismo proceso está el file open. Y bueno, lo que vamos a tener entonces es que al leer esta segunda línea, pues simplemente hacemos una lectura como lo anterior.
y lo guardamos en count. Y después de eso, pues multiplicamos por 4. Ahora 20 por 4 me va a dar 80. ¿Es 20? No recuerdo, vamos a ver. Sí, es 20. Lo multiplicamos por 4 y luego cerramos el archivo. File close es una función también de text.io, de inarchivo, y ya se cierra por el sistema operativo. Y que lo que tenemos aquí, si se multiplica por 4, pues es un 80, ¿no? Y eso es lo que está aquí dándome la señal. Esta información yo la puedo utilizar en otro lado, puedo imprimir directamente en pantalla, puedo hacer conversiones digitales, puedo guardar datos de una secuencia que me interese, etcétera, etcétera. Entonces, estoy haciendo, o leer más bien, en este caso nuestro ejercicio es de lectura. Ahora vamos a ver el caso de la lectura, pero voy a cerrar estos archivos. De lo mismo, pero en números reales. Aquí lo tenemos. Fíjate que ahora nuestro ejemplo es muy parecido. Lo vamos a ver rápido esto porque el ejemplo es parecido. Tenemos estos números reales, dos negativos, este positivo, el tercero de la primera línea, y luego negativo, menos 55. ¿En qué consiste el ejemplo? Bueno, pues es idéntico, nada más que ahora las variables son reales. El proceso también va a tener un start. También tenemos un estado, un file open status del tipo variable. La, el, el handle del archivo se llama inarchivo, es del tipo texto, es file, del tipo file. Y tenemos una variable temporal que también es una línea. Abrimos, leemos las líneas y las lecturas es idéntico. O sea, hacemos una lectura de count, de la línea temp, y se la asignamos a count. Vamos a correr este ejemplo. Estamos en esta carpeta. Déjenme abrir un... ¿cómo le hago aquí? Permítanme. Botón derecho. Open in Integrated Terminal. Ok, aquí vamos a ver. Entonces el make. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. Sería menos 26.8. Este valor es la multiplicación del primer número. Vamos a ver cómo fue esa multiplicación. Lo que yo tengo aquí entonces, el primer número es 13.4 por 2, me imagino. Sí, entonces por 2, pues es 27.8. 26.8, perdón. Sería este que está aquí. Y bueno, así están todos los demás datos. Miren, al principio cuando no se asigna ningún valor, todo es aleatorio. O sea, si no asignas ningún valor a una variable declarada, el sistema da cualquier valor. Pero una vez que se asigna, se toman las lecturas, se guardan en la variable temp, la línea, se toma la lectura si es un read, se guarda en la variable count, que es del tipo real. No sé si ya se los comenté el tipo de la variable count, pero ahora cambió a real. Vamos a verlo aquí. Sí, la variable es real. Y bueno, pues todo es exactamente lo mismo. Nada más el tipo de variable cambia y las multiplicaciones son diferentes para asignarte un valor diferente. Tengo aquí el test bench. Este test bench realmente es muy sencillo. Consta solamente de dos líneas. En el área concurrente, la primera asigna start 1 después de 10 nanosegundos y 0
después de 20 nanosegundos. Esto es para tener posibilidad de verlo en 20 nanosegundos. Aquí aplicamos una entidad directa. Hacemos el mapeo del puerto con Z1, Z2, Z3, que son del tipo real. Así se hace para el entero, el archivo que acabamos de ver. Y bueno, por último, de la misma manera se hace para la lectura de caracteres. Vamos a ver ese ejemplo también. Este es el test bench para caracteres. O sea, se generan también 4 variables. Vamos a meter también igual 3 números, 3 caracteres arriba, un carácter abajo. Y el formato es carácter. Y tenemos también el start, que lo hace en 10 nanosegundos. Después se pone en 20 en 0, en el nanosegundo 20, para tener esa ventana de poder tener la posibilidad de verlo. Y la entidad se asigna directamente mediante este mapeo de puertos. Se le pone la etiqueta Level 1. ¿Dónde está el diseño? El diseño es idéntico a lo que fue los otros dos ejemplos anteriores, lectura de carácter, el file, que es sin archivo del tipo texto, y vamos a tener entonces también el estado del archivo. Tenemos la cuenta. En este caso pues, no tiene mucho sentido hablar de count, pero bueno, es manteniendo la estructura, pero ahora es del tipo carácter. También temp es del tipo line. Y insistimos, la estructura es exactamente la misma, ¿no? Entonces leemos. Una vez que está abierto, el in-archivo tiene pues, posibilidad uno de hacer un readline, guardarlo en temp y luego después leer y guardarlo en count y sacarlo por z. Y bueno, lo que vamos a tener precisamente pues es el valor. Vamos a ver cuál es el texto, dónde está, déjenme verlo. Aquí es el archivo txt. Aquí está. Es A5BM. Ok, el resultado lo voy a omitir en esta ocasión, pero es exactamente igual que lo que hemos visto hasta el momento. Y eso es todo en este video, la lectura de enteros, de números flotantes, de caracteres. Y bueno, te invito a que veas el siguiente video. Vamos a hablar ahora de escritura. Por el momento en este terminamos.